Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a esto que es la primera parte del libro de ejercicios de un curso de milagros. Estamos en el segundo repaso, en la lección 83, en las cuales vamos a repasar la lección 65 y la lección 66. Y antes de comenzar, me gustaría que nos preguntáramos, ¿qué pasaría si gran parte de tu cansancio no viniera de lo que haces, sino de tratar de ser quien no eres? ¿Qué pasaría si la raíz de tu confusión no fuera que te falta claridad, sino que has querido darte funciones que Dios nunca te pidió? ¿Y si la felicidad que tanto buscas no estuviera separada de tu propósito, sino unida a ese propósito desde siempre? Hoy el curso de milagros no nos invita a esforzarnos más, sino nos invita a recordar que no estamos aquí para inventarnos a nosotros mismos, sino que estamos aquí para aceptar con humildad y con paz la función que Dios ya nos dio. Y al aceptarla, descubrir que ahí mismo está nuestra felicidad. Así que vamos a leer primero la lección 83 y después vamos a reflexionar sobre esto. Hoy repasamos estas ideas. Lección 65, mi única función es la que Dios me dio. No tengo otra función salvo la que Dios me dio. Este reconocimiento me libera de todo conflicto porque significa que no puedo tener metas conflictivas. Al tener un solo propósito, siempre estoy seguro de lo que debo hacer, de lo que debo decir y de lo que debo pensar. Cualquier duda no puede sino desaparecer cuando reconozco que mi única función es la que Dios me dio. Las aplicaciones más concretas de esta idea podrían hacerse con las siguientes variaciones. Mi percepción de esto no altera mi función. Esto no me confiere una función distinta de la que Dios me dio. No me valdré de esto para justificar una función que Dios no me dio. Lección 66. Mi función y mi felicidad son una. Todas las cosas que proceden de Dios son una. Proceden de la unicidad y tienen que ser recibidas cual una sola. Desempeñar mi función es mi felicidad porque ambas cosas proceden de la misma fuente. Y debo aprender a reconocer lo que me hace feliz, si es que he de encontrar la felicidad. Algunas variaciones útiles para aplicar concretamente esta idea podrían ser: esto no puede separar mi felicidad de mi función. La unidad que existe entre mi felicidad y mi función no se ve afectada en modo alguno por esto. Nada, incluido esto, puede justificar la ilusión de que puedo ser feliz si dejo de cumplir mi función. Bueno, hasta aquí la lectura de la lección 83 de este segundo repaso del libro de ejercicios. Y bueno, vamos a reflexionar un poco sobre estas dos lecciones. Y decíamos al principio que probablemente exista una razón por la que tantas veces vivimos cansados por dentro, porque hemos querido darnos o atribuirnos funciones que Dios nunca nos ha dado. ¿Quién nos asigna estas funciones? El ego. El ego nos asigna, siempre quiere asignarnos papeles. Nos dice que nuestra función es agradar, es convencer, es demostrar, es controlar, es defendernos, es destacar, es no equivocarnos, es sostener una imagen, cargar con todo o resolverlo todo por nuestra parte. Y como esos papeles no nacen de la verdad o de las funciones que Dios nos dio, pues terminan todas estas funciones, estos papeles, terminan llenándonos de tensión, de cansancio. Porque lo falso siempre exige un esfuerzo. En cambio, todo aquello que proviene de la verdad trae descanso y paz. Por eso la primera idea que hoy repasamos
es profundamente liberadora, porque dice que mi única función es la que Dios me dio. Y esta frase parece sencilla, pero toca una herida muy profunda de la condición humana. La confusión acerca de quiénes somos y para qué estamos aquí. ¿Cuál es la función que tengo al estar aquí en este mundo, en este tiempo, etcétera? Porque cuando olvidamos nuestra verdadera función, entonces empezamos a improvisar o empezamos a buscar una serie de funciones, obligaciones que no tienen nada que ver con lo que Dios nos ha pedido que hagamos. Y entonces empezamos a reaccionar según el miedo del momento, o si una situación me hace sentir una cosa y otra situación me hace sentir otra, entonces mi identidad parecería cambiar según lo que suceda allá afuera. Porque a veces me siento fuerte, o a veces me siento derrotado, a veces valioso, a veces insuficiente, a veces amado, a veces rechazado. Es decir, mi identidad o mi función depende de lo que algo de afuera me da o me atribuye. Pero lo bonito de esta lección es justo eso. Nos viene a recordar que tu función no cambia según las emociones, ni tus circunstancias, ni la opinión de nada ni de nadie. Mi función no depende de cómo me vaya en el día. No depende de si otros me entienden, no depende de si algo me hiere o algo me halaga. Mi función sigue siendo la misma porque viene de Dios. Y eso trae una enorme paz. Porque si mi función es una, entonces también mi mente puede empezar a unificarse. Porque el conflicto y el cansancio del que hablamos nace cuando queremos obedecer varias voces al mismo tiempo. Cuando buscas la paz o quieres la paz, pero también quieres tener la razón. Cuando quieres amar, pero también quieres al mismo tiempo conservar ese resentimiento. Cuando quieres escuchar a Dios, pero sigues creyendo en el fondo que el miedo puede guiarte mejor. Entonces vivimos divididos, llenos de dudas, y toda esta tensión provoca cansancio. Pero si recordamos que mi única función, que tu única función es la que Dios te dio, entonces algo comienza a ordenarse dentro de mí. Porque ya no necesito inventarme una identidad para cada circunstancia. Ya no necesito hacer de cada problema una definición de mí mismo. Ya no necesito interpretar cada situación como si tuviera el poder de cambiar lo que soy. Por eso, al ver las aplicaciones concretas de esta función, de esta lección, nos dice cosas tan profundas. Como por ejemplo, mi percepción de esto no altera mi función. Es decir, estoy recordando que ninguna apariencia del exterior tiene poder para redefinirme. Porque podría sentirme confundido, pero esa confusión no va a cambiar tu función. Puedes estar pasando por un momento difícil, pero tu función tampoco va a cambiar por ese momento difícil. O podemos pasar por un momento de incertidumbre en el que no podamos entender lo que ocurre, pero tu función no va a cambiar. Y eso es profundamente consolador porque nos habla de una estabilidad, de un descanso que solo puede provenir de Dios. Porque significa que en medio de la niebla hay algo dentro de nosotros que permanece intacto. Y aquí viene entonces la segunda idea del repaso que lo completa de forma maravillosa a esta primera idea, porque dice: mi función, que es la única que Dios te dio, mi función y mi felicidad son una. Cuando el mundo nos enseña exactamente lo contrario. Nos enseña que una cosa es lo que debemos hacer y otra es lo que nos haría felices. Nos enseña que el deber pesa, que la verdad cuesta, que el amor exige un sacrificio doloroso
pero que la felicidad está en otra parte, que vive en el futuro, que depende de cómo te comportes hoy y que está siempre fuera de tu propósito. Pero recordemos que Dios no crea la separación. Y si nuestra función viene de Él, entonces esa función no puede estar separada de nuestra felicidad. Y esto significa que nuestra felicidad no está en traicionarnos, no está en alejarnos de lo verdadero, no está en seguir a la voz del ego para sentir un alivio momentáneo, no está en conseguir lo que deseamos a costa de nuestra propia paz. La felicidad real aparece cuando dejamos de pelear contra lo que somos. Y aquí conviene detenernos un poco, porque muchas veces seguimos buscando la felicidad en lugares donde sabemos que no está. El ego nos promete felicidad, pero siempre la promete condicionada. Dice, serás feliz cuando te reconozcan. Serás feliz cuando todo salga como tú quieres. Serás feliz cuando nadie ni nada te contradiga. Serás feliz cuando logres controlar esa situación. Serás feliz cuando obtengas eso que te falta. Pero esa felicidad siempre se mueve, porque cuando consigues eso que te falta, el ego te dirá, bueno, y ahora falta que consigas esto, o que acabes con esto, o que logres esto. Y entonces esa felicidad cambia de significado y nunca la encontramos. Por eso nunca termina de llegar y vivimos toda la vida buscando una felicidad que no llega. Y si llega esa supuesta felicidad, a veces dura muy poco, porque no es una verdadera felicidad, porque no está sostenida en la verdad. En cambio, el curso nos dice hoy algo, nos pide que recordemos algo mucho más estable. Nuestra felicidad está unida a la única función que Dios nos dio, porque ambas, la felicidad y la función, provienen de la misma fuente, es decir, de Dios. Eso quiere decir que cada vez que elegimos la verdad, a través de la guía del Espíritu Santo, aunque le cueste entenderlo al ego, algo dentro de nosotros descansa. Cada vez que elegimos no atacar, algo en nosotros descansa. Cada vez que elegimos no usar una herida para justificar más la separación, algo en nosotros descansa. Cada vez que elegimos recordar a Dios en lugar del miedo como nuestra guía, entonces algo dentro de nosotros vuelve a su lugar. Tal vez no sea una felicidad ruidosa, tal vez no es una euforia, tal vez no es una exaltación con la que el mundo suele confundir la plenitud, pero sí es una felicidad profunda, con una paz que no tiene comparación con nada de lo que podemos sentir en este mundo. Una felicidad que es más limpia, más verdadera, una felicidad muy parecida a la paz. Y quizá por eso esta lección es tan importante, porque nos recuerda que debemos dejar de buscar la felicidad fuera de nuestra alineación interior. Porque cumplir la función que Dios nos dio no significa necesariamente hacer algo extraordinario en la forma o en lo que el mundo espera. No se trata primero de nuestra profesión o de buscar un cargo o un reconocimiento, porque en el sentido profundo de este curso de milagros, nuestra función es ser expresión de la verdad. Es ser un medio en el que la paz y la verdad de nuestra fuente de Dios se transmite a todas nuestras hermanas y hermanos. Somos una expresión de la paz y del amor verdadero que provienen de Dios. Esa es nuestra verdadera función. Y esa es nuestra única y verdadera función. Y en esa función radica nuestra felicidad. ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué más necesitamos? Entonces, nuestra función consiste en no olvidar quiénes somos. Nuestra función es dejar de usar al mundo para reforzar la separación. Nuestra función es permitir que la luz tenga paso a través de nosotros, para que se extienda. Y cuando hacemos esto, aunque sea de una forma imperfecta, aunque sea por unos instantes, sentimos un alivio en nuestro interior. Sentimos que por fin
algo tiene sentido, que no estamos tan lejos de casa. Por eso también aquí la lección dice al final en las variaciones útiles, nada incluido esto puede ser cualquier conflicto o problema que te enfrentes, puede justificar la ilusión de que puedo ser feliz si dejo de cumplir mi función. Si no cumples tu función, no puedes ser feliz. Porque el ego siempre quiere convencernos de que desviarnos vale la pena, que atacar nos va a dar alguna clase de alivio, que juzgar nos va a proteger, que endurecernos nos va a dar fuerza, que traicionarnos un poco no tiene importancia. Pero eso no es verdad, porque nada que nos aleje de nuestra función puede darnos verdadera felicidad. Podría darnos una sensación momentánea de tener el control o de tener una supuesta superioridad, pero esa no es la felicidad. La felicidad verdadera no nace de alejarnos de Dios, nace de volver hacia Él, nace de recordar de dónde venimos. Y tal vez eso es a lo que hoy se nos invite. Dejar de complicarnos tanto, dejar de creer que tenemos que inventar un nuevo propósito cada día, a cada instante. Dejar de pensar que el mundo exterior es quien decide quiénes somos. Dejar de buscar felicidad en todo aquello que nos divide y nos fragmenta. Hoy podemos caminar con una idea mucho más simple y mucho más santa. Mi única función es la que Dios me dio. Y por eso no necesito pelearme con la vida para saber quién soy, porque mi felicidad y mi función son una, bajo la misma fuente. Entonces no necesitamos buscar afuera lo que solo puede nacer de nuestra unión con la verdad. Esa verdad que vive en tu interior y también vive en mi interior, porque tú y yo somos uno. Provenimos de la misma fuente. Somos hechos tal como Dios nos creó, a su imagen y semejanza. Y sí, quizá hoy no tengamos todas las respuestas. Quizá todavía hoy haya cosas que nos duelan o nos confundan. Pero aún así, hoy se nos invita a recordar esto, que nada externo, absolutamente nada externo, tiene el poder de alterar la función que Dios nos dio. Y nada real puede separar nuestra felicidad de ella. La función y la felicidad son una, y es la que Dios te dio. Y ahí, en esta certeza, empieza la paz. Aquí mismo empieza la claridad. Y aquí mismo recordamos que nunca nos separamos, que nunca estuvimos separados y comenzamos el regreso. Así que muchas gracias por acompañarnos en esta lección de repaso. Y te recuerdo que hoy se nos sugiere hacer una lección, ¿cómo le llama? Un ejercicio, una práctica larga de 10 a 15 minutos, una en la que podemos reflexionar sobre estas dos ideas. Mi única función es la que Dios me dio y mi función y mi felicidad son una. Muchas gracias y nos vemos aquí mañana en otra lección de repaso.